Okay, welcome back to the second half of our class. Bien, bienvenidos a nuestra segunda parte de la clase. We're now working in class 9. Ahora estamos en la clase 9 And class 9 is what I told you in the beginning has me very excited. y como les dije anteriormente en la clase 9 estamos muy emocionados. So excited I can't find the book of Psalms. Tan emocionados que pude haber encontrado salmos. We turn to Psalm chapter 2. Vayamos a Salmo 2. Psalm chapter 2, verse 7. Salmo 2:7. Okay, dear Lord, please bless the second half of our class. Querido Dios, te pedimos que bendigas nuestra segunda parte de clase Our request remains the same as the first half. y también lo que hemos podido recibir en la primera hora. And we ask for you to be our helper Te pedimos que seas nuestro ayudador and be with us. y esté con nosotros. Amen. Amén. Everybody okay? ¿Todos están bien? You guys okay? ¿Están todos bien? All you watching on the internet, are you okay? ¿Todos los que están viendo ahí en internet también están bien? I hope you are. Espero que sí. Okay. Bien. What was God doing in the Trinity? ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo en la Trinidad? What was God doing before the foundation of the world? ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo antes de la fundación del mundo? Have you ever thought about that? ¿Alguna vez has pensado en eso? I know I have. Sé que sí. Yeah. Sí. It's kind of amazing when you think about it. Es algo increíble cuando pensamos en ello. That there was a time when there was no earth. Porque hubo un tiempo donde no hubo tierra. There was a time when there were no planets, there was no universe. Hubo un tiempo donde no había planetas, universos. And yet we believe Y aun si no lo creamos, that God has always existed. que Dios ya existía. Now, I've heard many people say Quizás mucha gente diría that God was, or asked, was God lonely? Was God lonely que Dios estaba solo when there was nothing here? cuando no había nada aquí. Was God by himself? Que Él estaba por sí mismo. I've heard people say God created man because he was lonely. Yo escuché gente que decía de que Dios creó al ser humano porque Él se sentía solo. And honestly, Y honestamente, I can see how that would make sense. yo podría ver que eso podría tener sentido. Because we're humans and we don't like to be alone. Porque somos seres humanos y no nos gusta estar solos. But remember, we're talking about God. Pero recuerda, estamos hablando acerca de Dios. So what was he doing in the Trinity before the world was formed? Pero ¿qué es lo que estaba haciendo entonces cuando antes de que el mundo sea creado? The answer is he decreed things. La respuesta es, Él estaba decretando cosas. He was making decisions within himself. Él estaba haciendo decisiones, Decisions with God, decisions as God the Father, with Jesus the Son, and with the Holy Spirit. decisiones el Dios el Padre con el Dios Hijo y Espíritu Santo. And this is what's known as the Trinity. Y eso es con la cual es conocido la Trinidad. All three were in agreement with what was being done. Todos estos tres estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo. Psalm chapter 2, Salmo 2, verse 7. verso 7. I will declare the decree. Yo publicaré el decreto. The Lord has said to me, you are my son. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Today I have begotten you. Yo te engendré hoy. This is a decree. Eso es un decreto. God didn't ask anyone for permission to make this decree. Dios no pidió permiso para hacer estos decretos. Remember, Recuerden, the Son agrees with the Father, el Hijo está de acuerdo con el Padre and the Holy Spirit agrees with the Son. y el Espíritu Santo está de acuerdo con el Hijo. So what does that mean? ¿Y qué quiere decir esto? Could that mean that in the circle Puede significar como en el círculo there's a gap? hay un... Could that mean in this circle that there could be this space, a space? Puede haber ahí en ese círculo un espacio. Could it be? Puede haber. Is it possible? Es posible. Come on, Bible college students. Is it possible that in the circle there could be a space?
¿Puede haber en un círculo un espacio? ¿Eso es posible? ¿Es eso posible? We can't go any further unless you give me the answer. What did you say? We can't go any further unless you give me the answer. We've No. been talking about this. Hemos hablado de esto antes. ¿Está haciendo una pregunta? Sí, dos círculos concéntricos. Yes. It's possible that there could be a space in the circle. Entonces es posible que pueda haber un espacio en un círculo. Okay, I didn't want to do it, but I guess I gotta do it. No quería hacerlo, pero creo que lo voy a hacer. Thank you. Gracias. Tell me why you said no? ¿Podrías decirme por qué dijiste no? En un solo círculo. Yeah, if you make a circle, you don't allow one space for make the circle. As we're talking about that in relation to the Trinity, what Hablan- does that mean? Hablando acerca con la Trinidad, ¿qué quiere decir esto? Doesn't has beginning and doesn't has end. What? It doesn't has beginning and the end. Okay, so Deborah answered no. She was correct about that. Bien, Débora respondió que no y estaba bien. I'm sorry again for you guys on the internet. Nuevamente, Class. disculpen por los dibujos. Is this a circle? ¿Es esto un círculo? Is this a circle? ¿Es eso un círculo? Is this a circle? ¿Eso es un círculo? Un arco. Deborah, can you see that? Is that a circle? Débora, ¿puedes ver que eso es un círculo? Es un arco. This is not a circle. No es un círculo. This is a semicircle. Es como un semicírculo. To the left, is this a circle? A la izquierda, ¿eso es un círculo? It's a circle, right? Es un círculo, ¿verdad? So we've been talking about it from the last class and also in the first part of this class Y como hablamos en la clase anterior y también al comienzo de esta clase, about the Trinity and about the fellowship. acerca de la Trinidad y la comunión, So which one represents the Trinity? ¿cuál de estos representa la Trinidad? The circle. The circle. El círculo. Isn't this what I drew last week? ¿Se acuerdan que dibujé esto la semana pasada? Father, Son, Holy Spirit, Padre, Hijo y Espíritu Santo. all three separate. Los tres son separados, But all three are one. pero todos estos tres son uno. There's no separation in the Trinity in terms of them loving and thinking and fellowshipping together. No hay separación de la Trinidad en cuestión de amor, comunión. We really want to make sure we understand this point. Quiero realmente dejarme entender este punto. Do you have any questions? ¿Tienes hasta el momento alguna pregunta, alguna duda con esto? It's important for us to understand the Trinity and the fellowship of the Trinity Es importante que entendamos acerca de la Trinidad if we're going to understand our fellowship with God. cuando podamos entender incluso nuestra relación con Dios. There can be no sin in the Trinity. No puede haber pecado en la Trinidad. If there were, Y si lo hubiera, there would be a space entonces habría un espacio. because we just discussed that sin separates us from God. Como lo hablamos, el pecado nos separa de Dios. Are we in agreement? ¿Estamos de acuerdo con eso? You gotta be in agreement, class. deben estar de acuerdo con eso. Okay. Bien. So Psalm chapter 2, verse 7, I will declare the decree. Entonces Salmo 2.7 dice, yo publicaré el decreto. Who is he declaring the decree to? ¿Quién está declarando a quién el decreto? This is in eternity.
Esto es en la eternidad. This is before the foundation of the world was laid. Esto es antes de la creación y fundación del mundo. Who was God speaking to? ¿A quién está hablando Dios? To the Trinity. Okay. Bien. Are we in agreement? ¿Estamos de acuerdo con eso? Okay. Bien. Here, who is he speaking to? Aquí, ¿a quién está hablando? I will declare the decree. Yo publicaré el decreto. The Lord has said to me, El Señor me ha dicho, you are my son. mi hijo eres tú. Who is he speaking to? ¿A quién está hablando aquí? Al hijo. To the Son. He's speaking to, what's the word? The Son. Well, what did he say? Spanish. El hijo. Alico? Hijo. Yes, he's speaking to the son. Sí, está hablando al hijo. He tells you, you are my son. Dice ahí que está hablando al hijo. He's speaking to the Messiah. Está hablando del Mesías. I will declare the decree. The Lord has said to me, Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, you are my son. mi hijo eres tú. Today I have begotten you. Yo te engendré hoy. Yo te engendré hoy. They are always together, Siempre estaban juntos. and they're always loving. Siempre están amando. This is what we see in this verse. Y eso es lo que vemos en este verso. Remember what I told you. Recuerden lo que les dije. God was making decisions with himself Dios está tomando decisiones consigo mismo or in himself o en sí mismo, before he even made the earth, mucho antes de haber creado el mundo, before he even made the universe. mucho antes de haber hecho el universo. God had plans. Dios tuvo planes, He speaks his plans into existence. habló sus planes antes de la existencia. How did we get the planets and the stars and the moon? What does it tell? How did we get the planets, the stars, and the moon? How did we get all of this? ¿Cómo es que tuvimos todos estos planes? How did we get it? ¿Cómo lo obtuvimos? La Biblia. Por la Biblia. We got it from the Bible. ¿Lo obtuvimos de la Biblia? We got the earth from the Bible. What's what you're saying? What? You guys got, come on, talk about Háblenme. Decrease. it. What? Decrease. Decrease? What is that? The Christ? No, decrease. Decrees? Everyone turn to Genesis chapter 1, verse 1. Vayan a Génesis 1:1. Por la palabra. By the word. Everyone in Genesis chapter 1. Ujú. In the beginning, God created the heavens and the earth. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, The earth was without form y la tierra estaba desordenada and void, and darkness was on the face of the deep. y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verse 3, Verso 3. then God said. Y dijo Dios. Verse 6, Verso 6. then God said. Luego dijo Dios. Verse 9, Verso 9. then God said. Dijo también Dios. How do we get all of this? ¿Cómo es que obtuvimos todo esto? How do we get all of this? ¿Cómo es que obtuvimos todo esto? No entiendo la pregunta. We don't get the question. How did we get Por un decreto de Dios. By the speech of God. right? Bien. God speaks things into existence. Dios habló cosas y sucedieron. God speaks things into existence. Dios habló para que existieran. The spoken word of God. La palabra hablada de Dios. The spoken word of God were like the hands of God. La palabra hablada de Dios es lo que lidiaba con They esto, created and formed everything in the universe. la cual fue creada y manifestada en el mundo. And if we get there, we're going to read where the angels were watching God create the universe. Y vamos a leer incluso cuando los ángeles estaban observando lo que Dios And creaba. when they saw God creating the
cuando vieron lo que Dios creaba el universo, they were singing. estaban cantando. Can you imagine watching the created universe by God while He was doing it? ¿Podrían imaginarse ver a todos los ángeles ahí maravillados con todo lo que Dios está creando? I told you all when this semester first started Yo les dije en el momento cuando comenzamos la clase that I like to look at the moon and the stars. que me gusta ver la luna y las estrellas. It's just amazing. Es increíble. You're seeing God's mind. Ves la mente de Dios, You're seeing God's plan. ves el plan de Dios. But we said that no matter how much you admire the work of God in the universe, Pero también hemos dicho que no importa cuánto admires lo que Dios creó, the universe cannot tell me that God loves me. el universo no me va a decir que Dios me ama. God tells me that He loves me through His Son, Dios me dice que me ama a través de su Hijo, through His Word, a través de su palabra and to the cross of Jesus. y a través de la cruz de Cristo. Are we in agreement? ¿Estamos de acuerdo? Okay. Bien, Here's the definition of decree. aquí está la definición de decreto. We're going to really have to rush. Definition of decree. It is a formal and authoritative order. It is a formal and authoritative order. Es una orden formal autoritativa. Es una orden formal autoritativa. It is especially Es especial, one having the force of law. It is especially one, a decree is especially one having the force of law. It's like when King Nebuchadnezzar, he made a decree. King Nebuchadnezzar, he made a decree. es como el rey Nabucodonosor, And he told everyone that they would worship the image that he built. que él estaba pidiendo que adoren a la imagen que él había creado de sí There misma. was a certain time that they were supposed to worship it every day. Y había un cierto tiempo donde todos tenían que adorarlo en cada momento. That was his decree. Ese fue su decreto. So he had the force of law Eso entonces era una ley forzada in his decree. en su decreto. Shadrach, Meshach, and Abednego, Abinadab, los tres hebreos, this is in the book of Daniel, eso está en el libro de Daniel, they did not obey the decree. no obedecieron el decreto, They did not obey the law of the king. no obedecieron a la ley del rey. That was a king on the face of the earth. Eso fue el rey de aquí de la faz de la tierra. But now there is the decree of the king of kings, who is God. Pero aquí está el rey del creador de todo el universo. And God doesn't ask anyone if we agree with him. Y Dios no está preguntando si nosotros estamos de acuerdo, Because this is the decree that God made within himself. porque esto es lo que Dios creó. Do you understand? ¿Me dejo entender? La definición de decreto, no sé si la terminó. Es una orden formal autoritativa. Es especial, pero no sé si terminó. What's he saying? So you didn't finish the whole definition about decrees. I know, because I had to give an explanation because you were. So, the definition of a decree Entonces, para concluir la definición, is a formal es formal and authoritative order, y una orden autoritativa, especially one una especial, that has the force of law, que es una ley forzada of law. de la ley.
Are we all together on this one now? ¿Estamos de acuerdo en este punto? Es una ley forzada de la ley. Claro, de la ley se saca una ley para forzarla, decretar. Okay. A police officer, Un policía, what does the police have? ¿qué es lo que hace un policía? He has authority, right? Él tiene autoridad, ¿verdad? What gives him the authority? Don't ¿Qué? worry about that. No te preocupes de eso. What gives him the authority? ¿Qué le da la autoridad a ese policía? The authority is given to the police officer by the force of the law. La autoridad que le da a la policía es por la fuerza de la ley. If the police officer doesn't have the force of the law behind his authority, Si este policía no tiene el refuerzo de la ley, then he cannot enforce the law. no puede forzar a la ley entonces, o no puede usar la ley. So God's decree Entonces el decreto de Dios has the force of the law. tiene la autoridad de la ley. You're going to see decree on your final, so I need to know, if you're not, we're going to go ahead and move on, and you can come and we'll talk about it after class, or at some other time. ¿Se deja entender eso? Okay? Good. Bien, porque eso va a venir al final del examen y necesitamos tenerlo claro también. Okay, question. Who would God love? Pregunta, ¿a quién Dios ama? Who would God love? ¿A quién Dios ama? He would love someone like himself. Amaría a alguien como a sí mismo. He would love someone like himself. Amaría a alguien como a sí mismo. Humanly speaking, Hablando humanamente, most of us don't want to love someone who isn't like us. la mayoría de veces no amamos a alguien que no sea como nosotros. But we know Pero sabemos that God loves all of his creatures. que Dios ama a todas sus criaturas. God loved Adam, Dios amó a Adán, who is not like God. que no era como Dios, But he also loved Eve, pero también amó a Eva, who is not like Adam. que no era como Adán. But Pero all three, todos esos tres, one relationship. Una sola relación. Adam, Eve. Dios, Adán y Eva. God, Adam, Eve. Dios, Adán y Eva. They all had fellowship together. Todos tienen una relación. I wish I could find out who left this here. I'm glad you did. Estoy feliz de haber encontrado esto. God, Dios, Adam, Eve. Adán y Eva. One. Uno. And here it is that Adam sinned against God. Y aquí está Adán habiendo pecado contra Dios. That broke the relationship. Rompió la relación, That broke the fellowship. rompió la comunión. The Bible tells us that Adam ran from the garden. La Biblia nos dice que Adán fue echado del huerto And hid himself from God. y fue apartado de Dios. And once he had sinned, Y una vez habiendo pecado, he realized he was naked. se dio cuenta que estaba desnudo. So he and his wife Eve, Entonces ahora con su esposa, they made a covering for themselves. Dios hizo una vestidura para ellos. And they thought that would be good enough Y ellos pensaron de que eso estaba bien, lo to suficiente, cover sin de cubrir sus pecados and be restored in a right relationship with God. y nuevamente ser restaurados en la relación con Dios. But no, God made another covering for them. Pero no, Dios hizo otra cosa para ellos. We talked about this, but God made another covering for him through killing an animal. Dios hizo una cubierta para ellos. And that was because Y eso fue la razón por la cual the animal has blood. que el animal derramó su sangre And that's the only thing that would satisfy God y que esa fue la única forma de que fue satisfecho for sin. Dios por el pecado. And that's why we have Jesus on the cross and his blood. Y eso es la razón por la cual vemos a Jesús derramando su sangre. God would only accept the blood of Jesus.
Dios acepta únicamente la sangre de Cristo, as payment for our sin el pago de nuestros pecados and to redeem man back to God. y de redimir al hombre a Dios. But since man has been kicked out of the garden, Pero desde que el hombre fue echado del jardín, ever since that time, desde ese entonces, man has been trying to find a way to get back into the garden. el hombre ha estado intentando entrar al jardín. And this is through the devices of man and the schisms of man. Esas son una de las cosas que el ser humano tiene. Okay? ¿Sí? Are we good? ¿Estamos bien? We've already made that point. You can write down Deuteronomy chapter 6, verse 4. Podemos escribir también ahí Deuteronomio 6:4. The point of Deuteronomy 6, verse 4 is that He is one. Y el punto de ese verso es que Dios es uno. You can write down Isaiah chapter 57, verse 15. También puedes escribir Isaías 57, verso 15, And God made a plan that He would be glorified que Dios tuvo un plan para ser glorificado in the plan. en el plan. These are examples of God's decree. Estos son ejemplos de los decretos de Dios. God made the plan Dios hizo el plan, that He would be glorified in the plan. que Él sería glorificado en el plan. Okay. So that was point number one, Entonces eso fue punto número 1, that whatever God would do, He would manifest His character and His nature. lo que Dios hiciera mostraría su carácter en su naturaleza. And this leads us to the four elements that we talked about at the end of the first half of the class. Y eso también nos muestra en los 4 elementos que hemos hablado en la primera parte de la clase, That it is eternal, que es eterno, it is wise, que es sabio, it is free, que es libre it's absolute. y es absoluto. I've already given you the answers to these in the first part of the class. Y también les di las respuestas en la primera hora de la clase. The point that you need to remember always, El punto que quiero que siempre recuerden, God is the first cause of everything. Dios es la primera causa de todo. If we wanted to, we actually can. Y si realmente lo quieres, pero en realidad no, We can trace everything back to God. podemos llevar o probar todo a Dios. Because the only answer is there has to be something that is beyond us. Porque tenemos que recordar siempre de que hay algo mucho más atrás que nosotros. We know that there's no way a man could create the universe. Porque no hay forma de que el hombre haya creado el universo, Not a human man. ni siquiera al ser humano. There's no way that they could create enough machines to create the universe. Ni siquiera podemos crear máquinas suficientes para crear el universo. Only God could have done this. Solo Dios pudo haberlo hecho. Okay, so we Bien. look at Psalm chapter 2, verse 7. Entonces, Salmo 2, 7, We talked about the decree. hablamos acerca del decreto, The decree that the Son would be the Son of God, the only begotten. que hablamos acerca del decreto que se menciona del Hijo, que fue engendrado. That's verse 7. Eso fue en el verso 7. But look at verse 8. Pero mira en el verso 8. Ask of me, and I will give you the nations for your inheritance. Pídeme y te daré por herencia las naciones. This is God talking to the Son. Esto es Dios hablando al Hijo. So what is the Son asking God for? ¿Y qué es lo que el Hijo le está pidiendo al Padre? He's asking them for us, Él está pidiendo por nosotros, because it says the nations. porque dice las naciones. We are the nations that are outside of the nation of Israel. Nosotros somos la nación, la que está fuera de la nación de Israel. Can you see this? ¿Puedes ver eso? Can you see this right here in the scripture? ¿Puedes ver eso ahí en las Escrituras? Jesus Christ is asking God for us. Jesucristo está pidiendo al Padre por nosotros. He's asking God for the Russians Está pidiendo por los rusos, who are right now killing the Ukrainians.
quienes están ahora matando a los ucranianos. He's asking God for the Ukrainians, Está también pidiendo por los ucranianos, who are also fighting back with Russia. que también están peleando con los rusos. He's asking God for the Chinese and every people that you can think of outside of Israel. Y también está pidiendo por los chinos o cada persona que vos pensás que está fuera de la Right nación. now, there should be a big hallelujah, Puedes dar incluso un gran aleluya por eso, because this is in the plan of God. porque eso está en el plan de Dios. We in agreement? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ephesians chapter 1, verse 11. Efesios 1:11. Okay, I have to close this down. I don't know about you all, I'm really excited about this what we're talking about. No sé tú, pero yo estoy muy emocionado por esto. I mean, is this good? ¿Esto es bueno? Are you learning anything? ¿Estamos aprendiendo algo? This is good to me. I don't know. Esto está bueno para mí. Hallelujah, thank you, Lord. Aleluya, gracias Dios. Okay, Ephesians chapter 1, verse 11. Efesios 1:11. Therefore remember that you, once Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by what is called the circumcision made in the flesh by hands. Efesios. Yeah. Ephesians chapter 1. I just read Ephesians chapter 2. I don't know what's wrong with me. In him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. The key thing is his will. La palabra clave allí es su voluntad. Can you imagine if God came to me and asked me what I think about his plan? ¿Puedes imaginar que venga Dios aquí y me pregunte acerca de su plan? I would not agree with God. No estaría de acuerdo con Dios. I would be like the disciples. Sería como sus discípulos. Hey God, how come your plan doesn't include me sitting on your right-hand side of the throne? Hey Dios, ¿por qué tu plan no me incluye a mí sentado al costado del trono con vos? What about me? ¿Qué quiero decir con eso? But this whole thing is about me. It is about you. Que este plan no se trata acerca de mí, sino se trata acerca de ti. And we see all of this Y vemos todo esto unfolding in the Bible. por completo en la Biblia. Okay. Let's close this up. Vamos a cerrar con esto. Does everyone understand what the word predestined means? Entendemos lo que significa la palabra predestinación, This is in this verse. It's an important word. que también está aquí en este verso y es una palabra importante. The doctrine of predestination. La doctrina de la predestinación. If you don't, I'm gonna give it to you here. Y si no, les voy a dar un poco de respuesta aquí. Being predestined Estar predestinado o ser predestinado is according to the purpose of him who decreed es el propósito de aquel que fue decretado, that everything would work according to his counsel. que todo That everything would work according to his counsel. Everything would work obra according to the counsel of God conforme al consejo de Dios and no other counsel. y no otro consejo. You can look at Psalm chapter 50, verse 12. También eso lo puedes ver en Salmo 50, 12. We looked at this before, También vemos esto antes. but I love it that God is saying here, if I were hungry, would I tell you? God says in Psalm 50, verse 12, if I were hungry, Que Dios habla en Salmo 50, dice, cuando yo tenga hambre, would I tell you? ¿no te lo diría? That's very like, it makes you feel like a big fat zero. Eso me hace pensar de que yo siendo un gran cero. And the point is, God doesn't need our counsel. Y la respuesta a todo esto es que Dios no necesita nuestro consejo. And that's because God is above and beyond everything.
Y la razón por esto es que Dios está por sobre todos nosotros. That's what the word transcends means. Y eso es lo que quiere decir la palabra trascendente. God is above and beyond everything. He transcends everything. Dios está por sobre todo y trasciende por sobre todo. And He does not live Y Él no vive in our reactions to anything. en nuestras reacciones de todo. What God has planned, He will accomplish it. Cuando Dios produce un plan, lo cumple. Whether we agree with it or not, Incluso si estamos de acuerdo o no. God does not live in reactions. Dios no está viviendo bajo nuestras reacciones. Man either reacts to God El hombre reacciona contra Dios or he responds to God. o responde a Dios. God would much more like for us to respond to Him. Para Dios sería mucho mejor que nosotros respondamos. Because if I'm reacting to God, Porque si yo reacciono a Dios, I'm like, God, see, I'm going the other way. es como que Dios, nos vemos, me voy por otra dirección. You can wait right here for me where I'm getting ready to leave you. You can wait right here, God, Puedes esperar aquí, Dios, where I'm going to leave you. porque te voy a dejar And maybe I'll come back at another time. y quizás vuelva en otro momento. Nothing that we can do affects God. Nada de lo que hagamos afecta a Dios. Amen? Amén. Amen? Amén. Amén. So we'll pick up from here Entonces nos quedamos aquí next week, para la siguiente semana and we'll just keep going. y continuaremos. Lord, thank you for this time. Señor, gracias por este tiempo. Thank you for speaking to us. Gracias por hablarnos. Thank you for revealing yourself to us. Gracias por revelarte hacia nosotros. God, protect each and every person that's here going home. Protege, Dios, a cada persona mientras llega a casa. Watch over all those who are watching on the internet. Guarda con aquellos que están viendo también por video. And we thank you for your love. Y te agradecemos por tu amor. And we also ask for traveling mercies on Pastor Stan, who will be returning from the U.S. Y también te pedimos por el viaje de retorno del Pastor Stan. And we ask all these things Y te pedimos todas estas cosas in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén.